Romanos capítulo 8, versículo 35. No es lo mismo que usted oiga a que usted tenga un marcador en la Biblia, un marcador para marcar los versículos y anotar todo lo que enseñamos acá. No es lo mismo, porque si usted oye, a los 5 minutos se le puede olvidar, pero si usted anota, usted aprende. Son leyes de pedagogía, ¿verdad?, que nosotros debemos de aplicar en nuestro crecimiento cristiano todos los días. Muy bien, Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8:35. Dice la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y viene una serie de cuestionamientos. Dice: tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Vean ustedes, ni ninguna otra cosa creada podría ser algo que aparezca de momento. Dice Pablo: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, muy bien. La gente estudiosa de la palabra, al que le gusta deleitarse en el estudio de la palabra, cuando lee textos como estos, uno no los lee y se queda tranquilo, sino que uno los lee e investiga. Y a mí me gusta mucho investigar cuando la Biblia dice como está escrito. Me deja a mí entonces con un interrogante: ¿y dónde está escrito? Porque si el texto bíblico dice como está escrito, yo quiero saber dónde está escrito, ¿verdad? ¿Dónde está escrito? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo está mencionando un salmo aquí, y es el Salmo 44, 22. Póngamelo en la pantalla. Mire lo que dice el Salmo 44, 22. Cuando Pablo dice como está escrito, se está refiriendo a este versículo. ¿Vieron qué maravilloso? ¿Vieron qué maravilloso lo que es la palabra del Señor? Este versículo dice exactamente lo que Pablo menciona en Hechos 8. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Dice el texto original, que luego Pablo retoma en Romanos capítulo 8. Vamos a ver. ¿Alguien aquí ha ido a un matadero de animales? Por ejemplo, esos lugares donde matan el ganado y todo eso. Esta expresión, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Lo que el apóstol Pablo enseña aquí es como el desfile mismo de los animales estos que en grupo van desfilando para que los maten. Ahora, vean qué importante esto. Cuando Pablo escribe esto, tal vez usted no se siente muy familiarizado porque nosotros no estamos viviendo en ese contexto. Pablo escribe esto en el contexto de la persecución de los cristianos. Entonces, no solamente Pablo se estaba refiriendo a una tentación o a una lucha como la que tienen algunos cristianos hoy, que tienen luchas que no se comparan con las luchas de los cristianos que emergen en el primer siglo. Recordemos o aprendamos que la iglesia cristiana fue perseguida 330 años. Los primeros 330 años en que emerge la iglesia fue perseguida. Entonces, en ese proceso, muchos cristianos murieron por causa de la predicación del evangelio y no les importó. El Imperio Romano había decretado que la predicación del evangelio era ilegal. O sea, que si alguien predicaba el evangelio cometía un delito. Y entonces, por cometer ese delito, o lo encarcelaban o lo mandaban a matar. Entonces, cuando Pablo escribe esto, Pablo se está refiriendo al contexto que ellos lee. Usted dice,
qué fuerte esto, pero como que no me compagina muy bien a la época. Claro que sí, porque la época es diferente. Lo que usted llama ahora una lucha, no era la lucha que tenía la iglesia del primer siglo ni los cristianos del primer siglo. Esto termina allá como 330 años después, que fueron casi 3 siglos y medio, cuando Constantino vio una visión. Constantino era un emperador romano y vio una visión en el cielo de una cruz y una letra que decía: por esta cruz vencerás. Y ahí cesó la persecución del cristianismo, pero la iglesia se unió al Estado y fue lo que vino a traer después la corrupción al cristianismo, que por eso todos sabemos que después Dios permitió que hubiera una reforma y todo esto. Pero el cristianismo dejó de ser perseguido 330 años después de que el Señor asciende al cielo. Cuando viene el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que estaban todos unánimes, como dice la palabra, que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron equipados por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio a todo lugar. La persecución del cristianismo producía que donde los perseguían y donde se iban era como tirar una semilla en tierra fértil y empezaban a emerger muchas almas, y así muchos se convertían a Cristo. Pero entonces lo que quiero decirles es que cuando el apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Toda esa lista que el apóstol Pablo da se está refiriendo al contexto que estaban viviendo los cristianos. ¿Ve? No a las luchas que tenemos ahora. Porque hay gente que se le desanima a uno en el camino porque lo despidieron del trabajo. Ay no, qué Dios más malo conmigo. Mire, yo estoy a veces orando en la radio, hermano, y hay personas que literalmente me escriben a veces: es que Dios a mí no me quiere, es que Dios a mí no me escucha, es que Dios parece que fuera sordo, yo oro y Dios no me contesta. Hay gente que tiene esa percepción de Dios porque no le conocen intimidad. Pero las luchas que usted tiene hoy, las situaciones que usted tiene hoy, son diferentes a las que vivían los cristianos en este tiempo en que fue escrito esta palabra. Verdaderamente eran luchas mucho más fuertes que la que puede vivir un cristiano hoy. Sin embargo, vean que viviendo esta gravedad de la situación que vivían los cristianos, Pablo se atreve a decir: antes en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, el título no es ni siquiera que somos vencedores, sino que somos más que vencedores. ¿Qué significa que somos más que vencedores? Que venciste hoy alguna situación en tu vida, pero la que vendrá también la vas a vencer porque Dios está contigo. El cristianismo y nuestra vida en Cristo y nuestra relación con Dios implica eso. Implica poder, uno, vencer todos los tropiezos que se le presentan en el camino. Entonces vea qué maravilloso. Estamos a punto de terminar el año. Yo confío con todo mi corazón, porque esta vida no es nuestra, le pertenece al Señor, que lo vamos a terminar, pues ya casi lo terminamos. Pero mire que hasta el día de hoy usted puede decir, como dijo el profeta Samuel: Ebenezer. Diga conmigo: Ebenezer. Diga otra vez: Ebenezer. ¿Sabe qué significa Ebenezer? Significa piedra de ayuda. Diga: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Estabas atado, tenías cadenas, estabas cautivo, pero vino el Señor y te liberó y te hizo un hombre nuevo, una mujer nueva. Conociste el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te perdonó, te lavó con la sangre preciosa y te constituyó un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios para su gloria. Y a partir de ahí te puso el sello de ser un hombre y una mujer victoriosa en Cristo Jesús. Cuando yo leo esto, hermano, es una convicción tan linda a mi vida, a mi corazón, porque ya está declarado que en cualquier situación que usted se enfrente, ya Dios te dio la victoria. Que aquí lo que nosotros tenemos que tener es decisión y carácter, porque todos los días el enemigo va a querer que usted retroceda. Ojo con esto. Por eso la victoria se saborea. La victoria se saborea.
Cuando usted dice, yo pude vencer esto en mi vida, yo pude vencer esta situación, yo por el amor que tengo en Cristo Jesús y porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús, yo pude sobrepasar esto y hoy me siento en victoria. Eso se saborea. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que nosotros le entregamos tenemos un enemigo que todos los días está procurando cómo hace que usted retroceda en su vida cristiana. Todos los días. El enemigo trata de una forma u otra de ver cómo retrocedes en tu vida cristiana y cómo te echas atrás. Por eso aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dijo, ninguno que habiendo puesto su mano sobre el arado y vuelve a ver para atrás, dice, esa persona no es digna del reino de Dios. O sea, no califica para el reino de Dios alguien que haya puesto la mano sobre el arado y esté viendo para atrás. No. O sea, lo de atrás ya quedó atrás. Tu vida debe ser nueva, todos los días debe de vivir en vida nueva. Yo les he enseñado a ustedes que hay 3 cosas que nos suceden a nosotros todos los días. Todos los días nos suceden 3 cosas. Vea qué lindo. Todos los días estrenamos misericordia, porque la misericordia del Señor se renuevan todos los días en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué otra cosa sucede todos los días? ¿Qué otra cosa sucede? Caminamos en vida nueva todos los días. Diga conmigo, yo camino en vida nueva. ¿Qué significa caminar en vida nueva? Que las cosas viejas pasaron, ya no eres igual a antes, ya no te califican como antes porque todas las cosas han sido nuevas. ¿Cómo me doy cuenta que nací de nuevo? ¿Cómo me doy cuenta que ese milagro extraordinario sucedió en mi vida? Porque las cosas viejas pasaron. ¿Qué son las cosas viejas? Las prácticas de antes, lo que eras antes. Ya no te encuentran en los lugares donde te encontraban antes. Ya no andas con las personas que andabas antes. Ya no hacías lo que hacías antes y ya no te deleitas en hacer lo que hacías antes. Eso da como resultado que somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo me doy cuenta que soy una nueva criatura en Cristo Jesús? No hago lo que hacía antes, no ando con la gente que andaba antes, no me deleito en lo que me deleitaba antes y no frecuento los lugares que frecuentaba antes. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. De tal manera que cuando la Biblia dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es que el pasado ya no tiene referencia con tu presente, porque tu presente es del Señor y ahora le pertenecemos a Dios. Eso significa verdaderamente haber nacido de nuevo. Porque una persona puede asistir a una iglesia, una persona puede escuchar la predicación del evangelio, pero si no ha nacido de nuevo siempre tendrá la intención del pecado y tendrá una mente de pecado y tendrá un deseo de pecar, porque esa es su naturaleza. Pero cuando alguien nace de nuevo, ese deseo ya no existe en su vida y no es algo por lo que usted hace fuerza y usted dice, hoy no voy a pecar, no voy a pecar. No, simplemente es que no es tu naturaleza. Porque ahora tienes una nueva naturaleza en Cristo Jesús y eso es lo que te hace más que victorioso en Él. Que tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza del Señor. Amén. Entonces, nosotros podemos tener luchas que no son iguales a las que tuvieron ellos en ese tiempo que Pablo escribió esto. Y podemos tener situaciones difíciles en tu vida. Cada uno, como dice el dicho, ¿verdad? Cada uno sabe la procesión que lleva por dentro y cada quien sabe cómo fortalecerse en el Señor, porque no nos ha llamado el Señor a ser cobardes y a tambalear con cualquier tentación, sino nos ha llamado el Señor a ser más que victoriosos. Y todos los días puede ser que hayan luchas y situaciones, pero igualmente todos los días usted verá la bondad de Dios, todos los días. Y podemos decir, como dice, como les acabo de decir en este texto bíblico de Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y así será todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vieran que hay una anécdota, una historia que me bendice a mí mucho, de un muchacho que corrió una carrera de los 100 metros planos. Entonces empieza la carrera, ¿verdad? Eran 100 metros planos y entonces empieza la carrera. El que ganó la carrera, se ganó la medalla, hizo 9.3 segundos en llegar a la meta. O sea, en 9.3 segundos llegó a la meta. Fue algo increíble. El segundo lugar duró 10 segundos, pero todo el mundo le aplaudió al segundo lugar. No se ganó ninguna medalla ni nada, pero todo el mundo le aplaudía y le aplaudía y le aplaudía. Y era como si hubiera llegado de primer lugar.
No le dieron una medalla, pero ¿sabe por qué todo el mundo le aplaudió? Porque de niño a él le dio polio. ¿Han oído ustedes hablar de esa enfermedad de polio? Y ese niño tuvo que esforzarse desde pequeñito para poder superar con mucho dolor una situación difícil, porque creo que esa enfermedad ya está como erradicada, ¿verdad? Como que ya no afecta, pero afectaba las piernas para caminar. Y ese niño desde niño se esforzó, y cuando fue un muchacho él dijo: yo voy a correr una carrera y yo sé que voy a poder terminarla. Y la terminó, llegó 30 segundos después. Pero todo el mundo le aplaudía porque el triunfo era cómo no se dio por vencido a pesar de, por Dios, para no darse por vencido a pesar de la lucha, la situación, lo que venga, lo que suceda. Dios no nos llamó a nosotros a darnos por vencidos nunca, sino a tener una mentalidad de más que victorioso en Cristo Jesús. Tener una mentalidad de más que victorioso en Cristo Jesús es tener una mentalidad de reino. La mentalidad de estoy derrotado, me siento mal, ya no puedo, esa es la mentalidad del mundo, es la mente enajenada por el mundo. Pero la mentalidad de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hay luchas, hay situaciones, hay aflicciones, hay pruebas, hay tentaciones, hay situaciones difíciles, pero yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, porque camino con el Señor todos los días de mi vida. Es una determinación en mis pensamientos, en mi mente. Entonces, para los que anotan, lo primero que quiero decirlo: ¿cómo nosotros logramos ser más que vencedores? Número uno, porque reconocemos que no lo logramos solos, que todo es por medio de nuestro Señor Jesús. O sea, aprendemos a depender de Dios todos los días de nuestra vida. Y aquí es donde aplicamos Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13 fue escrito desde la cárcel. Y este versículo a nosotros nos anima, nos llena de una motivación interior de saber que no hay nada que nosotros no podamos realizar en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Este versículo yo lo hice un lema en mi vida como desde el primer día que me convertí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea, nada que el enemigo quiera traer te va a dejar tirado en el camino, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Bueno, el versículo que les dije es 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, para que lo anoten en la Biblia, lo marquen ahí. Lo vamos a poner aquí en la pantalla. Mire qué lindo, vea qué lindo. 1 Samuel 7:12, pusieron 12:7. 7:12. Ajá, ahí está. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Esa piedra significaba un memorial para el pueblo de Israel. Ebenezer. La piedra en sí era una piedra normal, pero la piedra significaba un memorial. Un memorial como las victorias que tenemos nosotros siempre en Cristo Jesús ante cualquier situación. Por eso nosotros no debemos nunca darnos por vencidos ante nada. Yo siempre le digo a las mamás y a los papás: siga orando por sus hijos. Usted me dice: pastor, es que mis hijos se apartaron. Siga orando por ellos. Sus hijos no le pertenecen al infierno, ni le pertenecen a Satanás. Sus hijos le pertenecen al reino de Dios. Aleluya. Porque la justicia de Dios llegó a tu casa y no puedes aceptar ninguna otra mentira de Satanás. No puedes aceptar ningún argumento del diablo, porque la justicia de Dios llegó a tu casa. Diga conmigo: la justicia de Dios llegó a mi casa y yo le creo a Dios. Aunque usted en este momento los vea patas arriba. Ajá. Usted puede, tal vez, mientras me está escuchando a mí, decir: pastor, vea, mis hijos crecieron en el evangelio y no quieren nada con Dios. Pero eso no significa que tus hijos se van a perder, porque usted tiene que seguir peleando por ellos. Porque ese legado que Dios te dio, esa justicia de Dios en tu vida, esa salvación que llegó a tu casa, no es en vano. Ahora, si yo me cruzo de brazos y no peleo, entonces ellos están desprovistos de la cobertura y de la oración que tienen los papás y las mamás. Yo siempre les he dicho a ustedes: los papás y las mamás tienen una unción especial para orar por sus hijos. Es algo que viene del cielo.
Por lo tanto, nunca debes de desmayar, nunca. Aunque veas la situación más caótica posible, recuerde que el milagro no lo hace usted, ni lo hago yo. El milagro lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y usted todos los días debe de profetizar sobre ellos, llamarlos al altar de Dios, pronunciar el nombre de ellos y decir: yo te veré sirviendo al Señor, porque la simiente que Dios me dio es una simiente santa, es una simiente bendecida por Dios. Simiente tiene que ver con semilla, tiene que ver con tu descendencia que Dios te entregó para que sea una simiente santa. Nunca podemos renunciar a eso, aunque la situación usted la vea lo más crítico posible. Ve, entonces, esto que dice aquí, 1 Samuel 7:12, es un memorial. Al igual que los memoriales que nosotros tenemos de fe todos los días y los declaramos. Tomó luego Samuel una piedra, siendo Samuel el profeta de Israel, el profeta más connotado de Israel, y todos sabemos la historia de Samuel, y la puso entre Mizpa y Sen, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Escriba ese nombre y lo pone usted ahí como en la refrigeradora de su casa. Escriba: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso significa que todo en nuestra vida ha dependido de Dios a pesar de. Amén. Quiero darles otro texto bíblico, pero con este texto bíblico quiero darles el segundo punto. El primer punto es la victoria en nuestra vida y el ser más que vencedor. Reconocemos que todo ha sido por el Señor en nuestra vida. Toda la victoria y todo lo que hasta aquí logramos ha sido por medio de nuestro Señor Jesús. Filipenses 4:13. Segundo, lo hemos logrado porque el bien y la misericordia ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida. El bien y la misericordia de Dios, Salmo 23:6, escriba ahí, son los guardaespaldas del cristiano. El bien y la misericordia de Dios nos siguen todos los días de nuestra vida. Este es un versículo con promesa que dijo David en el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Vean que el versículo tiene dos cosas importantes acá. El versículo tiene un presente y un futuro. ¿Ya lo notaron? Ajá. El versículo es literal, pero también es alegórico. O sea, tiene algo de escatología el Salmo 23:6, porque dice: mientras yo esté en esta tierra, es la interpretación que nosotros le damos, mientras yo camine en esta tierra, el bien y la misericordia a mí me seguirán todos los días de mi vida en esta tierra. Todos los días de mi vida te seguirá a ti el bien y la misericordia. Desde que sales de tu casa hasta que entras a tu casa. No lo olvides, es una promesa de Dios. El bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. Pero hay una coma ahí. Y dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, después de esta coma hay una proyección de eternidad. Entonces, el versículo tiene dos promesas maravillosas. Te dice que mientras estés aquí, el bien y la misericordia del Señor nunca te dejarán, y que un día eternamente se cumplirá la palabra, que moraremos en las moradas que el Señor Jesús fue a preparar para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el versículo 6 es precioso, porque te da una seguridad en tu peregrinar aquí en la tierra y en tu futuro eterno en el Señor. Amén. Muy bien. Esto de ser más que vencedor, hermano, es nuestra lucha diaria, porque hay una cosa que quiere hacer el enemigo. El enemigo quiere sacarte de la carrera. Y vamos a hacer aquí un análisis maravilloso que sé que a todos nos va a bendecir. Es un análisis bíblico de dos acontecimientos bíblicos o dos lecturas bíblicas. Lo primero es 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8? Inicia diciendo: sean sobrios y velad. Esta expresión, sean sobrios, podríamos interpretarlo como sean solícitos, que significa estar atento, o también significa ser sobrios, significa estén apercibidos. Estén apercibidos. Este ser sobrio
es como no decir usted, ay, es que el diablo me engañó y por eso no, sea sobrio. Lo que aquí Pedro está diciendo es sea sobrio. Entienda que el enemigo lo tiene a usted en la mira, sea sobrio. No traiga su vida pasada, no se revista del viejo hombre, más bien revístase todos los días del nuevo hombre, sea sobrio. Esto sea sobrio, ojo, ponga atención a esto. Sea sobrio significa que con toda sinceridad e integridad y valentía usted reconozca en su vida las falencias que hay en su humanidad. ¿Qué significa ser sobrio? Significa, entienda que usted no debe, hay cosas en las cuales usted no le debe de dar lugar al diablo, porque son cosas en las que usted ha sido frágil. ¿Me explico? Son cosas, todos tenemos debilidades en nuestra vida y el que diga que no las tiene está mintiendo, porque somos frágiles todos. Y por eso Dios está trabajando en cada uno de nosotros. La buena obra que el Señor empezó la va perfeccionando día a día. Nadie puede decir aquí yo soy el superhombre y la supermujer, ya yo superé todo. No. Por eso la Biblia dice sean sobrios. O sea, mediten, razonen, miren en qué lugar usted, en qué aspecto de su vida usted no le debe dar lugar al diablo. Porque si entonces ni siquiera por broma se acerque a eso. Si el problema suyo era la droga, ni siquiera por broma hable de eso. Si el problema suyo era la pornografía, ni siquiera por broma hable de eso. Si el problema suyo era el sexo ilícito en la vida pasada, ni siquiera por broma hable de eso. Sea sobrio y vele. O sea, esté espabiladito, con sus ojos bien abiertos espiritualmente. Eso es lo que dice. Vean que la Biblia tiene para todo. Nos está diciendo, sean sobrios, o sea, no se duerma, no se desaperciba, esté apercibido. Esté apercibido. Porque hay gente que agarra esto con un puro vacilón. Y cuando uno le dice a la gente, mire, es que la vida cristiana implica, ay no, pastor, eso es religiosidad, estamos en otra época. ¿Cuál época? ¿En cuál época estamos? ¿Qué es que el evangelio cambió? ¿O es que la iglesia ahora es una iglesia diferente a la iglesia que nos enseñaron con fundamento apostólico y profético? No, es exactamente lo mismo. Cuando la Biblia dice sea sobrio y velad, es que entienda que usted es frágil, entienda que si usted le da lugar al diablo, el diablo lo saca de la carrera. Entienda que lo que Dios está diciéndonos en la palabra es una aplicación para todos los días en nuestra vida. No importa cuántos años tengamos de conocer al Señor, no importa cuánta Biblia sepamos y no importa cuánto hayamos servido al Señor, tu corazón no se puede endurecer, tiene que estar sobrio todos los días. Porque todos los días, de alguna manera, el diablo tratará de sacarte de la carrera. Por eso mire qué impresionante, solamente con el ser sobrio, esté espabilado, apercibido, atento. Usted no puede estar desapercibido en su vida cristiana. Usted no puede estar dándole lugar al diablo. ¿Estamos de acuerdo? Usted no puede permitir ni siquiera abrirle una endijita al enemigo. Sea sobrio. Es lo contrario de ebrio. El ebrio es el que cae en disolución. ¿Qué es caer en disolución? No coordina, no piensa, no analiza. El ebrio pierde la capacidad cognitiva. Aquí lo que está diciendo la palabra es, tenga la capacidad cognitiva al 100%, no le dé lugar al diablo, sea sobrio, no juegue al pecado. No juegue a abrirle puertas al enemigo, porque a usted Dios lo ha llamado a ser más que vencedor. Sea sobrio y vele. Todos los días, hasta el último día que está en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque tu enemigo, declarado enemigo el diablo, dice la Biblia, anda ¿cómo? ¿Qué significa que anda como león rugiente? Hambriento, eso significa hambriento. Cuando el león ruge es porque tiene hambre. El león ruge porque tiene hambre. Y el diablo dice que anda como león rugiente y dice que anda alrededor tuyo. Cuando la Biblia dice que anda alrededor tuyo, es que el diablo anda atento, viendo
¿Qué es lo que tú haces? Está presente en lo que tú haces, alrededor, como dando vueltas, a ver en qué momento el cristianito que dice que se hizo cristiano y que ahora es santo y testifica de Cristo, le abre una puertita, anda alrededor. Si por aquí está cerrado, él intenta ver si está abierto por aquí. Y si por aquí está cerrado, él intenta ver si se abre por aquí. Pero anda alrededor, dice la palabra. ¿Verdad qué curioso? Alrededor. ¿Por qué anda alrededor? Porque nosotros, a partir de que venimos a Cristo, fuimos cercados por el vallado de Dios. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ustedes la conversación que tuvo Satanás con Dios? ¿A dónde está esa conversación? En Job capítulo 1. Ok, vamos a Job capítulo 1. Vamos rápido ahí a Job capítulo 1. Pónganme ahí Job capítulo 1. No lo tengo en las notas, pero lo vamos a buscar rápidamente para no perder mucho tiempo. Pero es interesante que nosotros podamos leer Job. Vamos a Job. Job capítulo 1. Miren ustedes la hoja de vida que tenía Job. Job era un hombre que perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto lo dijo Dios mismo de Job. Pero vea lo que pasa en el versículo 9, Job 1:9, en esta conversación. Ok, déjeme decirle que Job está catalogado como el libro más antiguo de la Biblia. Acuérdese que la Biblia tiene varias cosas que usted debe de saber para que la entienda mejor. En primer lugar, no es cronológica. ¿Qué significa que no necesariamente? Ni una historia tiene que ver con la otra necesariamente, no es cronológica. La Biblia tampoco es exhaustiva, no te lo dice todo. Entonces, al decir que no es cronológica, entonces entendemos por qué los eruditos bíblicos y estudiosos de la Biblia mencionan a Job como el libro más antiguo de la Biblia y que es una obra que está escrita en una deliciosa prosa hebraica, porque forma parte de los libros poéticos de la Biblia, que Job pudo haber sido un personaje que existió, verdaderamente existió, al cual le sucedió esto, o que puede haber sido un personaje también creado literariamente para enseñarnos diferentes aspectos que tienen que ver con el carácter de Dios. Lo que quiero decirles es que cualquiera de las dos posturas no afecta en nada el mensaje que tiene el libro a favor de nosotros. Vean el 9. Dice, vamos a poner el 7, desde el 7 en adelante. Póngame Job capítulo 1, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde dijo que venía Satanás? No, pero ¿cómo dijo que dijo? ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿qué dijo? De rodear la tierra. ¿Y cómo dice primera de Pedro que anda Satanás? Rodeando. O sea, ese es el fin de él, rodear. Rodear en términos de milicia en el Antiguo Testamento tiene que ver, o sea, es lo mismo que sitiar. Me imagino que usted ha escuchado en algún momento la palabra sitiar. Cuando en la milicia llegaban y sitiaban una ciudad, era que se acampaban ahí y hacían una inteligencia de todo. Vean qué interesante esto. La sitiaban, o sea, la rodeaban. Por ejemplo, cuando los fundamentalistas entraron a aquella montaña que había hecho Herodes, Masada, estuvieron ahí 7 años y el ejército romano los sitió, los rodeó, los sitió. 7 años intentando entrar porque lo que estaban ahí eran los celotes, los sicarios, que eran fundamentalistas y que habían tenido que huir y refugiarse en Masada. El ejército los sitió por 7 años hasta que el ejército logró entrar con unas catapultas que ellos mismos hicieron, cayeron adentro de Masada. La historia dice que todos esos fundamentalistas que estaban ahí, le estoy hablando historia ahora, no le estoy hablando tanto
no está en la Biblia, pero es bueno para que lo conozcamos. Ellos entonces eran tan soberbios y tan orgullosos que dijeron, jamás nos va a matar a nosotros un soldado romano, jamás, jamás, jamás. Entonces empezaron matándose entre ellos mismos. Primero mataban a los niños, luego mataban a las mujeres, se mataban entre ellos mismos, se metían dagas entre ellos mismos y al final el que quedó se mató. Cuando el ejército romano entró ahí, 7 años después, se encontraron una mortandad de miles de personas muertas ahí en Masada, con unos letreros que decían, morimos por nuestra propia cuenta, no le dimos lugar a que ningún soldado del ejército romano nos matara. Los habían sitiado. Sitiado es lo mismo que rodear. ¿Ve? Entonces cuando Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás responde, yo vengo de rodear la tierra, de estarle dando vuelta a la tierra y andando por ella. ¿Qué andaba haciendo Satanás rodeando la tierra? Es lo que hace hasta el día de hoy. Anda alrededor, anda rodeando la tierra. Por eso usted ve que la maldad se multiplica cada vez más. Porque las huestes espirituales de maldad están rodeando la tierra siempre. Satanás dice, rodeando la tierra y andando por ella. Vean ahora el 8, que es donde quiero llegar, el 8. Dice, y Jehová dijo a Satanás, o sea, lo voy a parafrasear, como si Dios le estuviera diciendo a Satanás en nuestro léxico, ¿viste qué carga mi siervo Job? ¿Viste qué carga que es? Que no hay otro como él en la tierra, le dice Dios a Satanás. Es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es una pregunta que Dios le hace. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es una pregunta. O sea, Dios mismo está hablando de un ser humano y diciéndole, él es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Usted sabe qué lindo que Dios hable así de nosotros. De un humano, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos quieren vivir así? Entonces, como es una pregunta, vamos a ver qué le contesta el diablo. Y Satanás le respondió a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Eso significa, estaba enchilado, enchiladitico estaba el diablo. El diablo estaba enchilado de que Job fuera un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y no le pudiera tocar. Porque le daba vueltas y le daba vueltas. Ve que él sabía de Job, porque de una vez le dijo así como enchilado, como enchilado. ¿Acaso Job te teme de balde? Yo le he estado dando vueltas y no he podido tocarlo. Ajá. O sea, lo que Dios le dijo, Satanás lo sabía perfectamente. Pero mira ahora el versículo 10. Vea lo que le dice Satanás. Le hace una pregunta. ¿No le has cercado alrededor? Oiga qué bueno. ¿No le has cercado alrededor a él y a su? No dice que la familia era perfecta, recta, temerosa de Dios, apartado del mal. Dice que Job, pero también Dios le había cercado la casa. O sea, eso significa la familia de Job estaba cercada también y Satanás lo reconoció. ¿Y sabe por qué Satanás lo reconoció? Porque el diablo andaba dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y se dio cuenta. Mire qué maravilloso es el temor de Dios y qué maravilloso es vivir para Dios, que no solamente tu vida es cercada, sino también toda tu casa, y lo reconoce el mismo Satanás y las obras de las tinieblas. Denle un aplauso al Señor por eso. Le ha cercado alrededor. ¿Por qué? Porque yo he estado dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas y no he podido agarrarlo. Lo tiene cercado alrededor. Y dice Satanás, no ve que yo sé, yo vengo de rodear la tierra. Yo sé. Lo tiene cercado. No lo puedo tocar. Si usted escuchara la conversación de los demonios, eso hablarían de usted y de mí.
Ay, le tengo unas ganas, pero no lo puedo tocar. Le tengo ganas, pero no lo puedo tocar. Está cercado, no puedo entrar ahí. A no ser que me abra la puerta. A no ser que le ponga un portillo al vallado. ¿Ve? Pero Satanás tenía sitiado a Job también. Esto es más serio de lo que usted se imagina. Esto es más serio que jugar a la iglesita y jugar a vengo o no vengo al culto. Ay no, es que está haciendo mucho frío y ya es fin de año. Ahí vieron que todas las lucecitas están encendidas en todas las casas. Qué bonito. Sí, en el infierno se encienden pero nunca se apagan. Ay, qué bonito. La Navidad, qué bonito. Y la gente se va en el patín de la Navidad a veces, porque no la celebran con el verdadero sentido de la Navidad. Y entonces abren puertas al enemigo. El único que puede abrir puertas es usted. Usted es el único. Y el diablo estaba enchilado porque había visitado a Job más de una vez y no había podido tocarlo. Porque vea qué bonito lo que Job hacía. No lo leímos, pero está al principio del capítulo. Tenía 10 hijos, ¿verdad? Recuerden que tenía 10 hijos. Y entonces cada vez que los hijos hacían una fiesta y traían invitados, decía Job, no, capaz que alguno de ellos pecó. Entonces voy a presentar una ofrenda y a levantar un altar por cada uno de ellos. Dice la Biblia, así hacía todos los días Job. O sea, no solamente estaba cercado él, sino que tenía cercada a su familia también. Vea qué responsabilidad más grande es esto, que tiene que ver con la familia suya. Usted tiene a su familia cercada, porque Satanás lo tiene sitiado a usted, aunque usted no quiera saberlo, o aunque usted tal vez no lo sabía. Satanás te tiene sitiado. Satanás quiere que usted se aparte de los caminos del Señor. El diablo quiere que usted no sirva a Dios. El diablo quiere que venga otra vez la desgracia a su vida. El diablo quiere verlo a usted peor que como estaba antes, porque ya lo tiene sitiado. El enemigo suyo no es el ser humano. El enemigo suyo no es el compañero de trabajo que lo está señalando y diciéndole, mira, ¿dónde viene el evangélico? Mira, vos sos puro cuento, si vos sos un pecador igual que yo, ¿no te acordás cuando hacías esto y esto y esto? Ese no es tu enemigo. Ese es un simple escarnecedor nada más. Tu enemigo es el que te tiene sitiado. Tu enemigo es el que te quiere sacar de la carrera. Contra sangre y carne, es contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra hombre alguno, no es contra el vecino que te hace la vida imposible, el compañero de trabajo o X, no es un ser humano, es Satanás, que está viendo a ver cómo claudicas. Cuando la gente se deja congregar, deja de leer la Biblia, deja de adorar, deja de dar buen testimonio, deja de hablar de Cristo. Y se le endurece el corazón. Dice que es cristiano, pero con su corazón duro. El diablo dice, ya casi, me lo almuerzo. Y el cristiano no sabe eso, porque a veces ignoramos el mundo espiritual y pensamos que todo tiene que ver con lo físico. Sí, hay un mundo físico, pero hay un mundo espiritual también. Y en este mundo espiritual, nosotros tenemos que ser conscientes que el enemigo todos los días anda como león rugiente buscándote. Él quiere la vergüenza para ti. Él quiere que te vaya mal y él quiere que retrocedas. Él quiere que te rindas. Él quiere que caigas en el ridículo del pecado. Anda como león rugiente alrededor todos los días. Ojo, este otro texto bíblico para analizar. Mateo 26:30. Ojo, vaya conmigo ahí. ¿Cuántos están aprendiendo esta noche? Mateo 26:30. Mire qué bueno. ¿Me sigue aquí? ¿Listos? Ok, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. El monte de los Olivos está al frente de Jerusalén, para tener una ubicación geográfica. Dice que cuando hubieron cantado el himno,
salieron al monte de los olivos. Salieron de ahí al monte de los olivos. Siga leyendo el 31. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, esto también está escrito. ¿Dónde está escrito? Vamos a ver. Le regalo una Biblia el que me dice. No. 1, 2. Zacarías. ¿Quién dijo eso? Demasiado power. Arelitas. Mañana te la doy la Biblia, Arelitas. Te la mereces. ¿Zacarías qué? Por eso cada vez que usted lea la Biblia y se encuentre con esto, porque escrito está, y lo dijo el Señor Jesús. ¿Dónde está escrito? Póngamelo ahí en Zacarías 13:7. ¿Qué dice Zacarías 13:7? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahora sí, Mateo 26:31. Solamente era la mención para que usted estudie la Biblia de esa manera. ¿Dónde está escrito? Ya sabemos dónde está escrito. ¿Dónde está escrito? Zacarías 13:7. ¿Qué hacen los estudiosos de la Biblia? Le ponen en el margen del versículo 31 de Mateo 26, le ponen Zacarías 13:7, ahí en el margen. Entonces ya usted sabe que ese versículo tiene la referencia profética en Zacarías 13:7. Ok, siga conmigo. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El Señor dijo, ya había sido profetizado esto. ¿Qué dijo? Todos vosotros os escandalizaréis de mí. Todos. Qué fuerte esto, ¿verdad? Siga leyendo, 32. Pero después que haya resucitado, porque recordemos que ellos, para nadie es un secreto que ellos tuvieron un momento terrible de mucha confusión. ¿Habrá resucitado Jesús o no habrá resucitado? ¿Se irá a cumplir lo que Él prometió, que resucitaría? Entonces todos estaban en un impas terrible a partir del momento en que el Señor fue llevado, detenido, que estaba en el Getsemaní. A partir de ahí vino una angustia para todos. Los seguidores de Jesús, llevado el líder, el que hacía milagros. Nada más póngase usted en el contexto de ellos. El que hacía milagros, el que multiplicaba la comida, el que decía que su reino no era de este mundo, el que se había autodenominado hijo de Dios. Ellos estaban en su humanidad. No tenían la revelación que nosotros tenemos ahora. Ellos estaban dudando. Porque me imagino que muchos de ellos decían, ¿y por qué no? Si era el Hijo de Dios, ¿por qué no vinieron unos ángeles? Y si le ayudaron, y no, todo eso se lo podían haber preguntado. Pero entonces sigue leyendo, dice, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esa era la promesa del Señor. Ay, Pedrito, ¿verdad? Mejor no hubiera dicho nada, Pedrito. Respondiendo Pedro le dijo, ay, Señor, aunque este montón de carnales se escarnalicen de ti, yo jamás me escandalizaré. Jamás. Estos se pueden escandalizar. Yo jamás. Por eso Pedro es en todos los supuestos bíblicos, somos nosotros. En todo, mire, en todo aspecto que usted lea a Pedro en la Biblia, quítele el nombre de Pedro y póngale el nombre suyo. En todo aspecto. Cuando usted dice, y Pedro dijo, diga, y Miguel dijo. Diga, y Oscar dijo. Porque nosotros somos Pedros, todos. Es más, a Pedro le entregaron la llave. Recuerda, a ti te daré las llaves. Esas llaves nos las entregaron a nosotros. Todo, en todo Pedro somos nosotros. En todo. Entonces Pedro dice, ay, no, jamás.
ese montón de carnales tal vez. Yo no, Señor. No es que yo soy tu amigo. Has dormido en mi casa muchas veces. El único resentimiento que te tengo fue que me sanaste la suegra, pero no importa, te perdono. Jesús era un amigo muy cercano de Pedro. Jesús se quedaba a dormir en la casa de Pedro, en Capernaum. Siempre. Era muy habitual en él quedarse a dormir en la casa de Pedro. Eran amigos. Por eso Pedro le dice, sí, Señor, todos se van a escandalizar, pero yo, que soy tu amigo, yo jamás. Pero vamos a ver qué le dice el Señor en el discernimiento de espíritu. Jesús le dijo, yo le agregaría ahí, ay, Pedrito, de cierto, vean que dice, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Voy a explicarles algo aquí. Voy a explicarles algo. ¿Cuál gallo tenía que cantar? El gallo Claudio. No habían gallos en Jerusalén. La tradición judía enseña que los gallos y animales que podrían hacer profanación del lugar cercano al templo no podían estar en Jerusalén. Los judíos hasta el día de hoy siguen siendo muy celosos en todo eso. Entonces, por aquello de una mortandad de un animal que aparezca muerto, eso sería profanación para los judíos. Entonces, el gallo como tal no existía. Dicho esto, no era un gallo como el que usted y yo conocemos, pero hay que entender un poquito la historia. Las vigilias romanas se componían de 4. La primera vigilia era de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia era de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, en la tercera vigilia, que era de las 12 a las 3 de la mañana, los soldados romanos, cada vez que había un cambio de vigilia, un cambio de guardia, en cada cambio de vigilia había cambio de guardia, que por cierto, en algunos países impresionantemente europeos, es impresionante ver el cambio de guardia porque hacen una serie de ceremonias increíbles. Yo he estado en algunos cambios de guardia y verdaderamente, déjeme decirle que es impresionante cuando ellos hacen un cambio de guardia. Bueno, los romanos hacían un cambio de guardia, pero específicamente en la vigilia tercera, entonces, además del cambio de guardia, hacían el canto del gallo. Y el canto del gallo era que un soldado romano tocaba una trompeta alertando que el día había comenzado de 12 a 3 de la mañana. Entonces, lo que se conocía como el canto del gallo era la trompeta del soldado romano. En la similitud de que los gallos, el animalito, empiezan a anunciar un nuevo día. Oye, donde hay gallos, cantar en la madrugada. Porque el gallo canta en la madrugada anunciando que ya empezó un nuevo día. Es algo impresionante esto. Entonces, le llaman el canto del gallo a el inicio de la tercera vigilia, que el margen es de 12 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. O sea, esta noche, antes de que el soldado suene la trompeta, ya 3 veces me habrás negado. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, mejor no hubiera dicho nada, ¿verdad? No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y el que lo negó fue Pedro. Entonces, cuando uno lee esto, cuando uno lee todo esto que sucedió encarnado en Pedro, porque
digamos, cuando usted analiza lo que hizo Pedro y lo que hizo Judas, es exactamente igual. Uno lo negó, el otro lo entregó. Pero quizás duele más que un amigo de uno lo traicione, como hizo Pedro. En la humanidad de Jesús le pudo haber dolido más, porque Judas no era tan cercano como era Pedro. Pero entonces, vean ustedes que aquí hay algo que nosotros verdaderamente podemos aprender, porque vea usted que el Señor ya le tenía esto anunciado a Pedro y ya Pedro lo sabía. Entonces, justamente cuando esto sucede, exactamente cuando esto sucede, Pedro lo recuerda y Pedro recordó las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué yo digo que Pedro es en referencia a nosotros mismos? Porque, hermano, nosotros conocemos la palabra. Usted sabe lo que la Biblia dice. Y para ninguno de nosotros es nuevo nada de lo que nos acontece diariamente, porque está anunciado en la palabra del Señor. ¿Cuál es la demanda entonces? La demanda es depender de Dios todos los días de nuestra vida, porque cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he rogado a Dios para que tu fe no falte, le dijo el Señor a Pedro. O sea, Pedro desde todo punto de vista estaba ya sabido y advertido. Pero vean ustedes esto. ¿Por qué el Señor Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte? Porque en estas vueltas que da el enemigo alrededor, el enemigo está buscando por diferentes circunstancias de nuestra vida, porque todos pasamos por cosas en nuestra vida, todos tenemos vicisitudes todos los días y todos pasamos por cosas. Usted está en este momento, mientras me está escuchando, le está pidiendo al Señor por algo, que el Señor se glorifique en algo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos pasamos por cosas. Pero el ataque del diablo, óigame bien, el ataque del diablo es en la fe. Si el diablo logra atacar la fe de un cristiano, lo desarma por completo. Entonces, ¿por qué hay gente que se aparta de los caminos del Señor? Porque el diablo los atacó en la fe y ellos se dejaron. Esa es la principal arma del diablo. ¿Por qué razón? Porque la fe es el sentido espiritual que a nosotros nos conecta con lo sobrenatural de Dios. Es la fe. Para toda la conexión de esta tierra, usted tiene los sentidos humanos. O sea, este caparazón que nos fue puesto. Pero para la conexión con lo espiritual, usted tiene un sentido que se llama la fe. Y la fe viene de Dios. ¿Qué es lo que ataca el diablo? La fe. ¿Por qué el diablo ataca la fe? Porque si el diablo logra minar tu fe, te desarmó. Entonces, es cuando la gente critica. Ay, ¿yo para qué voy a la iglesia? Si mira que hay en la iglesia esto y el otro y el otro y el otro. Te atacaron la fe y no te diste cuenta. Y ya estás criticando. Ya estás hablando mal porque es muy sutil, todo esto es muy sutil. El diablo trabaja de diferentes maneras. Pero quiero que sepan esto, la principal arma del diablo es atacar la fe de los cristianos, porque la fe te conecta con lo espiritual. La fe te conecta con lo sobrenatural de Dios. La fe es el sentido que a nosotros nos dieron a partir de un nuevo nacimiento para conectarnos con Dios. Si pierdes la fe, lo perdiste todo. Por eso hay cristianos que conocen del Señor, pero viven una vida, o sea, les da lo mismo una cosa que la otra. Yo digo, hay cristianos que levantan la mano aquí en la iglesia y dice y canta un canto de oración maravilloso y levantan las manos, pero si tienen la posibilidad de estar en un concierto mundano, igual levantan la mano, si cierran los ojos y sienten lo más lindo y todo. Ellos fueron atacados en la fe, sin andarle con muchos rodeos. Cuando uno es atacado en la fe, a uno el enemigo lo desarma.
Y no hay que ser muy espíritu fláutico para entender esto. El enemigo lo desarma. Y a usted una cosa le parece igual que la otra. Usted no hace diferencia. Le parece igual una cosa que la otra, porque te desarmaron en la fe. Entonces, te es lo mismo el mundo que la iglesia, que Cristo. Te es lo mismo, o sea, no hay diferencia. Porque no tienes la capacidad para discernir entre una cosa y la otra porque ya perdiste la fe. Ahí es donde está el ataque del diablo. Ahora, ¿cuál era el zarandeo de Satanás a Pedro? Era en la fe. ¿Por qué? Porque negar al Hijo de Dios, después de Pedro haber estado cerca y haber visto todo lo que había visto del ministerio público del Señor Jesús, terminó negándolo porque perdió la fe. Por eso yo hablo de todo esto, hermano. Mire, cada día que el Señor nos da a nosotros, no es que digamos que no hayamos tenido luchas, sino hayamos tenido pruebas. Todas las tenemos todos los días. Esto es una batalla todos los días. Pero la Biblia dice que esa clase de gente que depende de Dios irán de poder en poder. Dice, y el Salmo dice, verán a Dios en Sión. ¿Qué significa verán a Dios en Sión? Llegarán a la meta. Y un día heredarán la eternidad. Entonces, es mejor decir, voy de poder en poder, voy de victoria en victoria, que decir, voy de lucha en lucha. Porque el decir, voy de poder en poder es, estoy creyéndole a Dios todos los días de mi vida. Y aunque a veces las cosas se tornan difíciles, Dios está conmigo todos los días. Amén. Diga conmigo, Dios está conmigo todos los días de mi vida. Amén. Póngase de pie. Levante sus manitas al cielo y diga conmigo, todo va a estar bien porque Dios está conmigo. Todo va a estar bien. Levante sus manos y diga, todo va a estar bien. Yo voy a terminar esta carrera con el gozo del Señor y con la victoria de Dios porque Dios está conmigo. Levante la mano todos los que han nacido de nuevo. Todos los que se sienten hijos de Dios. Todos los que tienen la convicción y me dicen, si el Señor viniera esta noche, yo me voy con Él. Levante las manos. Esto es una convicción en el corazón que tenemos cada uno de nosotros, que le pertenecemos a Dios, que somos de Él, que nuestra vida es de Él. Padre, te damos gracias en esta noche. Dígale, gracias porque me hablaste, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de ser tus hijos, Señor. Gracias porque tú eres el Dios maravilloso, Señor, de nuestra vida. Gracias por habernos permitido llegar hoy, 23 de noviembre, casi al final de un nuevo año, Señor. Solamente tu gracia nos ha sostenido. Solamente tu misericordia nos ha guardado, Señor. Esto no es un jueguito a querer ser cristiano, Señor. Esto implica una nueva vida en ti. Implica, Señor, ser tuyo y pertenecerte a ti, Señor. Te damos gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén y amén. Dale un aplauso poderoso al Señor.